Geometría del espacio. Y poliedros. Era suficiente con decir geometría del espacio. Porque si digo geometría del espacio, ahí está incluido los poliedros y otras figuras más, ¿no? Ok. ¿Qué nos dicen acá? Las regiones cuadradas A, B, C, D y A, D, E, F. Hay que hacer el gráfico. Hay que graficar esas regiones cuadradas. Por ejemplo, una pared de su habitación posiblemente sea una pared de forma cuadrada, ¿no? Entonces graficamos esa pared de forma cuadrada. Recuerden que al cuadrado en el espacio se grafica como un paralelogramo. Algo así como esto. Algo así como que diablo sale acá. No sé qué aparecieron ahí esas cosas. Bueno, esto es un cuadrado en el espacio. Al cuadrado en el espacio no se grafica como tal. Se grafica como paralelogramo. ¿Ya? Son dos cuadrados. Uno es el piso con forma de cuadrado, y otro es esa pared. La pared se yergue, se levanta perpendicularmente con el piso. La parte común que tiene el piso de forma de cuadrado y esa pared de forma también de cuadrado es, a ver, según lo que estoy viendo acá, la parte que se repite, la parte en común que tienen sería AD. ¿Ven? Entonces la parte en común, o sea, la intersección sería AD. El piso que sea el cuadrado de vértices ABCD y la pared con vértices ADEF. Ambos, la pared y el piso, tienen forma de cuadrado. Los ángulos son rectos y los lados son iguales, ¿no? Vamos a colocar los ángulos rectos. El recto en B, el recto en el espacio, el recto en C, el recto en D, el recto en A. Y en la pared, el recto en E, el recto también en D, el recto en F y recto en el vértice A. Y además, la pared y el piso son perpendiculares. Es decir, que el ángulo EDC es ángulo recto. Ese ángulo EDC es también recto. Así también el ángulo FAB debe de ser recto. Hay que calcular el ángulo que determinan las rectas AC y BE. No tienen por qué decirme que son cruzadas. Miren, no tienen por qué decirme que son cruzadas. Nosotros tenemos que darnos cuenta que son cruzadas. ¿Ya? No tienen, este dato es irrelevante. O sea, no tienen por qué decirnos que son cruzadas, porque nosotros, personas inteligentes, vamos a darnos cuenta que en verdad es así. ¿Ya? Las rectas son AC y BE. Trazamos esta recta AC, que sería la diagonal en ese piso, ¿no? La diagonal AC, de color amarillo. Entonces, esta recta que pasa por A y por C, y la otra que es, o que pasa por B y por E. Que pasa por B y por E. Obviamente, ese par de rectas son cruzadas. Se dice que dos rectas son cruzadas cuando no tienen punto en común y además están en diferentes planos. Ya, tal como en este caso, ¿no? Esas rectas, una AC y la otra BE, son las llamadas rectas cruzadas. No tienen punto en común y no determinan plano. Dicho de otra manera, las rectas cruzadas no van a determinar plano. Las que determinan plano son las rectas secantes o si no también las paralelas. Ok, entonces nos están pidiendo que calculemos el ángulo que determinan esas rectas.
¿Cuánto será el ángulo determinado por esas rectas? No se sabe. Hay que calcularlo. Hay que calcular el ángulo que están determinando ese par de rectas que son cruzadas. Y para calcular ese ángulo hay que seguir una técnica. ¿Cuál es la técnica? Si yo tengo por acá esta recta y tengo por acá otra, esa otra la voy a graficar de color, que sea de color verde. ¿Ya? Esta otra la graficamos de color verde. Son rectas cruzadas, o sea, no se van a intersectar. Es una representación del espacio en el plano. Entonces, ¿qué hacemos? Por algún punto de una de esas rectas, por ejemplo, por este punto que está en esa recta de color amarillo, se traza una paralela con la otra recta, con la que está de verde, ¿no? Pasamos por ese punto, una recta que es paralela con la otra. Las de verde son rectas paralelas. El ángulo que determinan la de amarillo y la de verde es este. Digamos que sea de medida teta. Si teta fuese 50 grados, entonces el ángulo que determinan ese par de rectas cruzadas, una de amarillo y otra de verde, es de 50 grados. Si teta fuese 80 grados, el ángulo determinado sería también 80 grados. Esa es la idea. Ahora, habría que ver por qué punto de una de esas rectas hay que trazar la correspondiente paralela con la otra. Ese es otro asunto ya. A ver, esta recta que sea de color verde. Ya, entonces, a ver, ¿qué nos conviene aquí? Nos conviene, a ver, ¿qué nos conviene en este caso? A ver, si por ejemplo elijo un punto en la recta del piso, tal como el punto C, la idea sería trazar por ese punto C una paralela con esta recta. Trazar una paralela con esa recta. O también podríamos decir esto. A ver, ¿qué pasa si yo trazo el segmento que pasa por B y por D? Voy a trazar ese segmento que pasa por B y por D. Eso sería el trazo auxiliar con líneas punteadas de color celeste. Entonces lo que pasaría es lo siguiente. Primero, como ABCD es un cuadrado, resulta que las diagonales, una diagonal BD y la otra AC, son perpendiculares en el punto de intersección. Entonces, en ese punto de intersección aparece el ángulo recto. Hay que colocar el ángulo recto. Recto en el punto de intersección. Ok. Ahora hay que fijarse en este plano. Acá. Nos fijamos en ese plano. Y la idea sería esta. Hay que demostrar de que esta recta AC es perpendicular con ese plano. Si demostramos eso, si yo demuestro que esa recta AC es perpendicular con el plano BDE, diremos entonces que esa recta AC sería perpendicular con toda recta de ese plano. En especial con esta de acá. Y luego, en el caso de que la recta AC fuese perpendicular con la recta BE,
el ángulo determinado sería 90 grados. ¿Ok? Entonces digo, recuerden también que para que una recta sea perpendicular con un plano, dicha recta debe de ser perpendicular con dos rectas secantes del plano. ¿Ya? Entonces digo lo siguiente. Esa recta DE, la recta DE, como la recta DE, es perpendicular con las rectas. Fíjense que esa recta DE es perpendicular con las rectas DA y DC. Eso se ve en el gráfico, ¿cierto? Esa recta DE es perpendicular con las rectas DA y la otra DC. Por lo tanto, esa recta DE sería perpendicular con el plano del piso. Luego, la recta DE, la que es perpendicular con esas rectas secantes DA y DC, será perpendicular con el plano determinado por esas rectas, que sería el plano de la región cuadrada ABCD. Luego, la recta DE es perpendicular con el plano ABCD. Es decir, la recta DE, la recta DE que está en posición vertical, sería perpendicular con toda recta del plano ABCD, en especial con esa recta que está de amarillo. Es decir, la recta DE es perpendicular con la recta AC. Es perpendicular con la recta AC. Decir que la recta DE es perpendicular con la recta AC es lo mismo que digamos que la recta AC es perpendicular con la recta DE. Si esta recta es perpendicular con esta otra, esas dos rectas son perpendiculares. Si una recta es perpendicular con otra, luego la otra también es perpendicular con la primera. ¿Ya? Hay que tener presente eso. Vamos a esto. Entonces digo, como la recta DE es perpendicular con la recta AC, también se puede decir que la recta AC es perpendicular con la recta DE. Digo entonces, como la recta AC es perpendicular con la recta DE, y también, ojo, esa recta AC es perpendicular con la recta DE y también perpendicular con la recta BD. Y también con la recta DE, con la recta BD. ¿Qué diablo me sale esto? Ya, entonces, lo que hemos demostrado es que la recta AC es perpendicular con la recta DE y también con la recta BD. A ver, lo que hemos demostrado es esto. Esta recta AC, esa recta AC es perpendicular con otras dos. Es perpendicular con esta DB. Claro, porque acá el ángulo es recto, ¿cierto? Y también resultó ser perpendicular con la recta DE. Esta recta AC perpendicular con la recta BD y también con la recta DE. Por lo tanto, esa recta que es perpendicular con esas dos rectas secantes será también perpendicular con el plano determinado por esas dos rectas secantes. ¿Ok? Entonces, hemos demostrado que la recta AC es perpendicular con el plano BDE. Luego,
dicha recta, y ya me faltó espacio, es perpendicular con el plano BDE. Por acá mejor. Por lo tanto, la recta AC, que hemos demostrado que es perpendicular con el plano BDE, será también perpendicular con cualquier plano, con cualquier recta contenida en dicho plano, en especial con la recta BE. Por lo tanto, la recta AC es perpendicular con toda recta contenida en el plano BDE, en especial con la recta BE. Y si son perpendiculares, el ángulo que determinan es el ángulo recto. Y luego, el ángulo determinado por las rectas AC y la otra BE es de 90 grados. Luego el ángulo determinado por las rectas, una AC y la otra BE, que hemos demostrado que son perpendiculares, es de 90 grados. Bueno, eso sería la sustentación. Ok, entonces aquí resulta ser 90 grados. Profesor, disculpe, pero no comprendo. ¿Cuál es el ángulo a hallar? Mira, en este caso, esas rectas son cruzadas. O sea, cuando tenemos dos rectas, puede que las rectas sean secantes, o cuando tengan un punto en común. Puede que sean paralelas, cuando no tengan punto en común y estén en un plano. Como que pueden ser secantes, ¿no? Digo, ¿qué estoy hablando? Como que pueden ser alabeadas o llamadas también cruzadas. Las cruzadas no determinan plano. Voy a poner un ejemplo de cruzadas, ¿ya? El ejemplo es clásico, miren, aquí por ejemplo, voy a graficar una laptop abierta. Bueno, generalmente, bueno, yo al menos tengo la costumbre de poner la pantalla de mi laptop en posición perpendicular con el plano del teclado, ¿no? Aquí está la pantalla, esta es la pantalla, y acá está el teclado, ¿no? Entonces yo tengo la costumbre de poner la pantalla perpendicular con el teclado. Y luego en la pantalla trazamos este segmento. Trazamos este segmento de color celeste. Y en el teclado trazamos este otro. Y lo vamos a poner de color amarillo. Esas rectas que pasan por esos segmentos son alabeadas. ¿Por qué? Porque estando en diferentes planos no tienen punto en común. Son rectas no coplanares, no pertenecen a un mismo plano. Están en diferentes planos, ¿no? Pero mírenme, ¿qué pasaría si este segmento de amarillo es de tal manera que tiene un extremo en común con el de celeste? A pesar de que esas rectas, una de celeste y la otra de amarillo, están en diferentes planos, pero sin embargo se están intersecando, ¿cierto? Se están intersecando justamente en la intersección del teclado con la pantalla, ¿no? Ya no serían rectas alabeadas, porque las alabeadas no deben de ser secantes ni tampoco paralelas, ¿ya? Eso se llama el principio de exclusión. Es como cuando ustedes tienen, por ejemplo, dos números, ¿no? Si tienen dos números, A y B, puede que los números, puede ser de tal manera que A sea más grande que B, o de que A sea igual con B, o que posiblemente A sea menor que B. Puede darse uno de esos casos, pero no dos a la vez. No puede ser que un número, siendo más grande que otro, sea a la vez igual con ese otro.
Eso se llama el principio de exclusión. Así también, cuando tengamos dos rectas, esas dos rectas pueden ser secantes. Si son secantes, tienen un punto en común. Puede que sean paralelas. Serán paralelas cuando no tengan punto en común y están en un mismo plano. Las paralelas determinan plano y las secantes también. Pero hay un tercer caso que son las rectas aladeadas o llamadas también cruzadas. Las cruzadas no determinan plano. ¿Ok? Las cruzadas no determinan plano. Las que determinan plano son o bien las secantes o bien las paralelas. ¿Ya? Principio de exclusión. Si dos rectas son secantes, ya no pueden ser paralelas ni tampoco cruzadas o aladeadas. Si dos rectas son aladeadas, ya no pueden ser paralelas ni tampoco secantes. ¿Ya? Ahora, si yo quiero calcular el ángulo que están determinando dos rectas aladeadas, para que determinen ángulo, no es necesario que se intersequen. Sin embargo, en el caso de que se intersequen, ya no serían aladeadas, sino serían rectas secantes, ¿no? Como en este caso. El ángulo que forman esas rectas secantes sería el ángulo cuyo vértice es el punto de intersección. En este caso, este ángulo de medida θ. Si θ fuese 60 grados, esa recta de celeste y la otra de amarillo, que son secantes justamente en el punto de intersección, determinarían pues ese ángulo de 60 grados, ¿no? Ya, pero cuando tengamos dos rectas que son aladeadas, por ejemplo así, ¿no? Esa de celeste y la otra de amarillo son aladeadas. No Profesor, sé. pero Sí. entonces en el otro ha hecho una proyección, ¿no es cierto? One moment. Déjame Ya, terminar con esto. ya. Termino con esto. Luego regreso a lo que me está diciendo, ¿ya? Entonces, si yo tengo dos rectas aladeadas, una técnica para calcular el ángulo que están determinando, no formando, sino determinando. La técnica es esta, ¿no? Por un punto de la recta de celeste, por ejemplo, por este punto, se traza una paralela con la otra. Esa paralela trazada por ese punto que pertenece a la recta de celeste va a formar ese ángulo θ. Y ese ángulo θ es el que determinan la de celeste y la de amarillo. Ahora, regresando a lo que me dijiste. Perdón, no, me olvidé de lo que me dijiste. ¿Cuál era lo que...? Ajá. E, B, ahí hay una recta que se ha dado de manera diagonal entre los planos. Ya usted ha colocado D, B. Esa es una proyección ortogonal. Ya, Claro. de ahí usted ha sacado el ángulo, ¿no es cierto? El ángulo. Usted usó la proyección ortogonal para hallar el ángulo. No. Mira, este ángulo recto que aparece acá, bueno, en este Ambos son caso... cuadrados. Por Claro, las claro. diagonales, por ser cuadrado, obviamente, la intersección va a dar que es un ángulo recto. Así es. Eso ya es por teoría. Ya, Claro. pero el ángulo que nosotros estamos hallando, ¿cuál es exactamente? Esa es mi pregunta, porque Ya, el ángulo que esté intersectado dice de AC a BD a BE. ¿Dónde está el ángulo? Porque esas rectas ya. Esa es una muy buena pregunta. En verdad, ahí el ángulo que están determinando, habría que construirlo, ¿no? Claro, habría que construirlo. O sea, a ver, que si hacemos eso ya sería, digamos que un poco tedioso, ¿no? Pero se puede hacer eso, ¿no? A ver, la idea sería que aparezca ese ángulo recto, ¿no? Pero como te digo, habría que construirlo, que ya sería otra cosa, ¿no? Pero en todo caso, lo que hemos demostrado es que esta recta de amarillo es perpendicular con esta recta. Y también es perpendicular con esta otra, ¿no? Entonces, como esta recta de amarillo es perpendicular con esta y con esta otra, sería perpendicular con el plano que determinan las rectas DE y DB. Y ese plano sería el plano que pasa por los puntos B, D y E.
Y se sabe que cuando una recta es perpendicular con un plano, esa recta es perpendicular con toda recta de ese plano. En especial con esta recta que está contenida en ese plano y que pasa por los puntos B y Y. O sea, con eso estaríamos demostrando que la recta AC y la recta BE son perpendiculares. Y si son perpendiculares, el ángulo que determinan... Ahora, ¿tú quieres observar el ángulo recto? Eso ya sería otro asunto. Ya. Uy, ay, ay. Ahí tendríamos que hacer, por ejemplo esto, mira. Por ejemplo, haríamos pasar... por este punto C, voy a levantar una perpendicular con el plano del piso. ¿Ya? Aquí, así. Y entonces, esta recta es paralela con la recta AF. Entonces, lo que hago es esto. Por este punto F, trazo una paralela con la diagonal AC. Entonces, esas dos se van a cortar en este punto. Ahí. Se intersecan en ese punto. Y entonces ahí resulta un plano. El plano A, C, este punto y el punto F, ¿no? Ahora, Y ese es otro plano. claro, eso sería un plano perpendicular con el piso. Y ese plano que es perpendicular con el piso contiene a la recta AC, ¿cierto? Ahora, este plano que acabo de trazar interseca a esa recta DE en algún punto, solamente que acá no se observa ese punto, ¿no? Pero digamos que, por ejemplo, sea el punto de intersección este que le voy a poner de nombre P, por ejemplo. Ese punto P es la intersección de la recta PE con ese plano que acabo de construir. Entonces, por este punto P lo que haríamos es trazar una recta que es paralela con la recta AC. Así. Y entonces, ahí justamente aparece ese ángulo que tú estás queriendo encontrar, ¿no? Como ya hemos demostrado que esta recta es perpendicular con el plano BDE, dicha recta AC también sería perpendicular con esa recta BE contenida en dicho plano. Y por lo tanto, recuerda que si tenemos dos segmentos, dos rectas que son perpendiculares, las paralelas con dichas rectas perpendiculares también son o siguen siendo perpendiculares. Entonces, esta recta última que acabo de trazar, que es paralela con esta recta AC, también sería perpendicular con la recta de verde, con esta recta BE. Y es ahí donde justamente aparece el ángulo recto. Acá. Ahí es donde aparece el ángulo recto. Ahí está el ángulo recto. Ya. Mira, el GeoGebra, pero ya sería mucho ya. Solamente voy a hacer un comentario. El GeoGebra. Yo no uso el GeoGebra porque en mis últimas clases de GeoGebra se me colgaba el GeoGebra. O sea, en mi máquina sucede ese defecto con el GeoGebra. Pero el GeoGebra tiene, además demora en cargar, como ustedes estarán viendo, ¿no? El GeoGebra tiene para una vista en 3D. ¿Ven? En cambio, este programa que estoy usando no tiene vista en 3D. Y acá en esta vista se pueden hacer maravillas. Por ejemplo, acá el GeoGebra tiene para graficar el cubo. ¿Dónde está? Aquí está para graficar. Ahí está, ¿ven? Cubo, ¿no? Ahí está, el cubo. Y entonces, en nuestro caso, en nuestro ejercicio, esa base del cubo sería la del cuadrado ABCD, y hay una cara del cubo que es la que nos están dando, ¿no? Entonces, se puede hacer esa construcción acá. Y se puede pedir que calculemos el ángulo entre esas rectas, ¿no? Vamos a hacer la prueba, ¿ya? Entonces, hago pasar una recta por este punto y por este punto. Y luego una recta
Esto está ahí más o menos. Una recta que pasa por este punto y por ese punto. Y yo le puedo decir a GeoGebra que me calcule el ángulo que están formando ese par de rectas. A ver, así. No, tengo que irme a esta herramienta ángulo. ¿Dónde está? Aquí está. Ángulo. Ángulo entre esta recta y esta otra. Y no aparece por ahí ningún número. Qué raro. Debería de aparecer el número, porque está por acá. Voy a borrar esto. Ya, pero GeoGebra calcula justamente ese ángulo. Que no, el programa que uso no tiene esa herramienta. Ya. Pero usted lo ha hecho utilizando proyecciones para hallar el ángulo, en otras palabras. Bueno, en este caso sí. Claro, proyecciones ortogonales. Claro. La parte de abajo la subí de arriba para proyectar el ángulo que se debe de hallar. Claro, pero... Para que no se chocan. Esa es una técnica, ¿no? Pero de repente ustedes encuentran otra técnica mucho mejor que esa, ¿no? Porque yo, miren, por ejemplo acá, para explicar esto, digamos que no es tan fácil explicar, ¿no? Debe haber otra técnica que sea mucho mejor que la que estoy usando, ¿no? Habría que seguir otra técnica, ¿no? Yo en este caso he usado esta técnica, ¿no? Pero de repente a alguien por ahí se le ocurre otra técnica, no sé, de repente a alguien se le ocurre por esta recta trazar por el punto C que pertenece a esta recta, una paralela con esta recta. Y bueno, habría que ver qué pasa ahí, ¿no? Ya sería otro camino para resolver el ejercicio, ¿ya? Bueno, habrá que resolver el siguiente, ¿no? Seguimos, digo. Ejercicio 2. ¿Qué dice? Por el vértice C de un cuadrado ABCD se traza CT perpendicular al plano que lo contiene. M y N son puntos medios de AD y CD respectivamente. O sea, M sería punto medio de AD y N de CD. AB mide 8 y CT 2 raíz de 2. Hay que calcular el área de la región MNT. Entonces, primero empezamos graficando a ese cuadrado ABCD. Graficamos a ese cuadrado ABCD en el espacio. En el espacio al cuadrado se grafica como paralelogramo. Algo así como esto. Cuadrado de vértices ABCD. A, B, C, D. Y luego hay que trazar una perpendicular al plano de ese cuadrado. Se traza CT perpendicular al plano del cuadrado. Es como el albañil. El piso de forma de un cuadrado y por la esquina C levanta la columna. La columna es perpendicular con el plano del piso. Esto que está de amarillo sería esa columna. La columna CT. Entonces, para que esa columna sea perpendicular con el plano del piso, tiene que ser perpendicular con el borde BC y con el otro borde CD. ¿Ya? Sí. De esa manera nos aseguramos que esta línea CT es perpendicular con el plano ABCD. Recuerden que este es un cuadrado, recto en A, recto en B, recto en C y también en D. Además, AB, BC, CD y AD son iguales. M y N son puntos medios de AD y CD. M de AD. M punto medio de ese segmento AD
Ujú. Y el otro punto N sería del segmento CD. Para este lado ubicamos el punto medio N. AB mide 8, o sea, un lado del piso que tiene forma cuadrada mide 8. Así que, siendo puntos medios, aquí sería 4, por acá también, y por acá también. AB mide 8, así también BC. ¿Qué más? Ajá. CT mide 2 veces raíz de 2. De C hasta T, 2 veces raíz de 2. O sea, esa columna tiene una altura de 2 veces raíz de 2. Con todo eso se pide calcular el área de la región MNT. ¿Cuánto será el área de la región MNT? No se sabe. Hay que calcular. Calcular el área de esa región. ¿Cuánto será el área para esa región? No se sabe. Habría que ver qué técnica, qué método usar para calcular el área de dicha región. De repente alguien dice por ahí, profe, calculamos tanto MT como NT como MN, cosa que se puede hacer, se pueden calcular esos 3 segmentos, ¿no? O sea, se puede calcular los lados de ese triángulo. Y una vez que tenga calculado los lados, usaríamos el teorema de Herón, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Otra técnica sería la clásica, ¿no? Si yo tengo un triángulo y tengo un lado con su correspondiente altura, el área es un lado por su correspondiente altura y entre 2. Esa es otra técnica para calcular el área de esa región triangular. Tengo que decidir por qué técnica usar, ¿no? Ok, yo decido usar la técnica que es la fórmula fundamental. El área para toda región triangular es el semiproducto de un lado con su correspondiente altura. Este lado se puede calcular, sería 4 veces raíz de 2. Fácilmente se calcula esto, ¿no? Aquí sería 4 veces raíz de 2. O sea que este lado es 4 veces raíz de 2. Necesito la correspondiente altura. Eso la logro por el teorema de las 3 perpendiculares. ¿Ya? Entonces, trazamos esta recta que pasa por M y N. Luego, el siguiente paso consiste en trazar por el vértice C ese segmento de color, vamos a ponerlo de color verde. Eso es trazo auxiliar, con líneas punteadas. Pero de tal manera que ese segmento sea perpendicular con esta recta que está de color amarillo. Ahí aparece el ángulo recto. Y de la perpendicular, el punto F, por ejemplo. Porque sea el punto E. Entonces, teorema de las 3 perpendiculares. La primera perpendicular es al plano del piso ABCD. La segunda perpendicular es por el punto C hacia esa recta de amarillo, la perpendicular CE. Y la tercera perpendicular sería la que une el extremo T con el punto E. Y sería perpendicular con la recta de amarillo. Eso dice el teorema de las 3 perpendiculares. Recto ahí. Y esa tercera perpendicular sería la correspondiente altura relativa a ese lado MN en ese triángulo MNT. Que se puede calcular, ¿cierto? Eso se puede calcular.
Es un problema de geometría plana. Problema de geometría plana. A ver, se puede calcular CE de esta manera. En ese triángulo MDN, que tiene los catetos iguales, el ángulo en el vértice N sería 45 grados. El ángulo MND resulta ser 45 grados. El opuesto por el vértice, el ángulo CNE, también sería de 45 grados. Entonces marcamos ese ángulo. Marcamos este ángulo. Y también sería de 45 grados. Ángulos opuestos por el vértice son iguales. Ahí resulta ser 45 grados. Ahora nos iríamos a ese triángulo de vértice CEN recto en E. Observen ese triángulo CEN recto en E. Pero en ese triángulo. Queremos calcular el segmento CE. En ese triángulo rectángulo notable de 45 grados y 45 grados, la hipotenusa mide 4. Fácilmente se demuestra que el cateto CE sería 2 veces la raíz de 2. Este cateto CE sería 2 veces raíz de 2. El otro cateto NE también sería 2 veces raíz de 2, pero eso ya no es necesario calcular ese otro cateto. Entonces, este otro cateto CE en ese triángulo CEN resulta ser 2 veces raíz de 2. Como la columna CT es perpendicular con el piso, esta columna CT también sería perpendicular con el segmento CE que está en el plano del piso. Por lo tanto, en el punto C, es decir, el ángulo TCE es recto, 90 grados. Y entonces, en este triángulo rectángulo, como consecuencia del teorema de Pitágoras, se puede calcular la distancia de T hasta E. 2 raíz de 2, 2 raíz de 2. Es un triángulo rectángulo con catetos iguales. Cada uno mide 2 raíz de 2. Ustedes usan correctamente el teorema de Pitágoras, fácilmente van a demostrar que la hipotenusa es 4. Ya, fácilmente. No creo que sea tan difícil eso. Así es, Cristín. Ok. Entonces, ahora sí ya estamos en condiciones de poder calcular el área de esa región triangular, ¿no? Es una rampa. Por esa rampa vas a subir hasta llegar a la cima, que es el extremo de la columna CT. ¿Cuánto de área tiene la rampa? Ahora sí voy a calcular, ¿no? Ya estamos en condiciones de calcular el área de la rampa. De la rampa MNT. Piden que calculemos el área de esa región triangular. Sea ese el área pedida. Sería este lado MN que mide 4 veces raíz de 2. 4 veces raíz de 2. Por la correspondiente altura que mide 4. La correspondiente altura mide 4. Es este de acá. Y entre 2. La fórmula fundamental, ¿cierto? Lado por altura y entre 2. Bueno, operamos, simplificamos. Y resulta que el área es 8 veces raíz de 2. En unidades cuadradas, ¿no? 8 raíz de 2 en unidades cuadradas. En este caso, bueno, sería 8 raíz de 2 unidades cuadradas, ¿no? Ok, seguimos ejercicio 3. Por si acaso, no es la única manera de resolver el ejercicio, ¿eh? Por si acaso, ya ustedes saben muy bien que yo, el profesor, tengo una manera de pensar que es muy diferente que la de ustedes. Cada quien tiene su propia manera de resolver el ejercicio. No todo lo que hago acá en la pizarra virtual es lo mejor.
Ustedes tienen que, en sus ratos libres, tratar de resolver el ejercicio de diferente manera que yo, ¿ya? Solamente así podrán decir qué técnica usada fue la mejor, ¿no? No necesariamente la técnica que uso yo es la mejor. No necesariamente, por si acaso. Ya les voy advirtiendo eso, ¿ya? Bien, entonces acá nos dicen esto. En un triángulo equilátero ABC, M es punto medio de AC y P un punto de AB, tal que AP es el triple que PB. Y PQ es perpendicular al plano del triángulo ABC. Sabiendo que QM con AC son iguales, hay que calcular el ángulo entre QM y AB. Entonces hay que graficar ese triángulo equilátero ABC en el espacio. ¿Ya? O sea, no hay que graficarlo como tal. No estamos en el plano, estamos en el espacio. Entonces, en el espacio, como que las figuras se deforman, ¿no? Una circunferencia en el espacio se observa como una elipse. Un cuadrado como un paralelogramo y así, ¿no? Pues hay que graficar aquí un triángulo equilátero en el espacio, algo así como esto. Y ojalá esté bien, ¿no? Y ojalá esté bien. Si está mal, habrá que corregir el gráfico. Este es el triángulo equilátero ABC. Obviamente AB, BC y AC son iguales. Y alguien dirá, pero profesor, aquí AB es más grande que AC. Esta es una representación del espacio en el plano. ¿Ya? No vayan a graficar al triángulo equilátero como tal. No, eso sería un error. M es punto medio de AC. Para este lado AC ubicamos el punto medio de nombre M. Punto medio. ¿Qué más? En el lado P es un punto de ese lado AB, tal que AP es el triple que PB. AP es el triple de PB. Entonces, más o menos por acá. De tal manera que AP sea 3 veces PB. AP igual con 3 veces PB. Más o menos ahí. Hagamos números con letritas. Digamos que esto sea de medida A unidades. Por el dato, la parte de abajo sería 3 veces. O sea que un lado del triángulo equilátero sería 3A más A, o sea 4 veces A. Este también sería 4 veces A y de A hasta C también 4 veces A. Pero como M es punto medio, entonces, pues acá serían 2 veces A, 2A. Y en el otro extremo también 2 veces A. De B hasta C es 4 veces A. ¿Qué más? Sabiendo que QM, a ver, PQ es perpendicular al plano del triángulo equilátero. O sea, a ver. Ya, o sea que por el punto P hay que levantar una columna, suponiendo que el piso fuese una región triangular equilátera. Por este punto P levantamos la columna. La columna es perpendicular con el piso, ¿cierto? La columna que sea de color amarillo. Y el otro extremo es el punto Q. Ahí. Ojo que para que esto sea una columna, o sea, para que este segmento sea perpendicular con el plano del triángulo equilátero, en el punto P debe de haber un ángulo recto. Pues aquí colocamos el ángulo recto. Y si por este punto P trazamos una recta que está contenida en el plano ABC, el segmento PQ sería perpendicular con dicha recta. Eso hay que tener presente eso, ¿no? QM es igual con AC. QM es igual con AC. O sea, este segmento que pasa por Q y por M, por el dato es igual con AC. Pero de A hasta C son 4 veces M.
O sea que de Q hasta M es 4 veces A. Según el dato, QM es igual con AC. Como del punto A hasta el punto C son 4 veces A, del punto Q hasta el punto M también sería 4 veces A. Eso es por el dato, ¿cierto? ¿Qué ángulo forman las rectas QM y la otra AB? ¿Qué ángulo formarán esta recta QM con la otra que es la recta AB? No se sabe. A ver, una es la recta QM y la otra es la recta AB. ¿Qué ángulo formarán? A ver, vamos a ponerlo a colores, ¿ya? A ver, esos dos que sean de color celeste. Esta que sea de color, vamos a ponerlo de color azul. ¿Qué ángulo forman las rectas, una de verde y la otra de amarillo? No se sabe. No se sabe. Habría que calcular eso, ¿no? Ahora, ¿cómo lo calculamos? Eso ya es otro asunto. Eso ya es otro asunto. Entonces, aquí lo que podríamos hacer, por ejemplo, es esto. A ver, por algún punto de esta recta de amarillo, por ejemplo, por el punto M, trazamos una paralela con la de verde. Ajá, eso sería la base media, ¿no? Entonces, por este punto medio, trazo una paralela con la de verde. ¿Qué es esto? No, así no es. Lapsus. A ver, por este punto medio, trazamos una paralela con la de verde. Ahora sí, ¿ya? Esa paralela también de verde, trazada por ese punto medio, sabemos que pasa por este otro punto medio de ese lado BC. Teorema de los puntos medios, ¿cierto? Entonces, este punto, vamos a decir que sea de nombre N. Nombre N. Sería punto medio para ese lado BC. Ok, entonces aquí... ya. Este segmento que pasa por M y por N se puede calcular. Sería la mitad de 4 veces A, o sea, el doble de A. O sea, el doble de A. ¿Cierto? Por el teorema de la base media, ¿no? Bueno, entonces aquí sería 2A. Por acá también, 2 veces A. Esto es el trazo auxiliar con líneas punteadas. Y esto sería la base media, que sería la mitad de este lado, o sea, la mitad de 4 veces A, o sea, 2A. Ahora, por este punto que está en la recta de amarillo, hemos trazado una paralela con esta de acá. Por lo tanto, el ángulo que nos están pidiendo calcular sería el ángulo QMN. Vamos a decir que sea X. ¿Cuánto será X? ¿Cuánto será este ángulo QMN? No se sabe. Hay que calcularlo, ¿cierto? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál sería nuestro siguiente paso? Ya mira, a ver, ojo, ojo, pestaña y ceja con esto. En ese triángulo equilátero ABC, ojo, 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 pestaña y ceja, el ángulo en el vértice B resulta ser notable. Todos sabemos que los ángulos en el triángulo equilátero son de 60 grados, ¿cierto? En especial ese ángulo en el vértice B. Acá es 60 grados. Ahora, quiero que se fijen en ese triángulo que tiene de vértices BNP. Voy a cerrar el triángulo trazando esa línea. Trazamos la línea NP. Quiero que observen ese triángulo. ¿Qué está pasando en ese triángulo? Algo está pasando en ese triángulo. Fíjense en ese triángulo cuya región está
sombreada, en el triángulo BNP. ¿Ven? Acá es 2A, aquí es A y acá es 60 grados. Rectángulo. Es un triángulo bastante notable, ¿no? O sea, mejor dicho, si ustedes tienen un triángulo con este lado 2 veces A y este otro lado que mide la mitad, o sea A, y entre ambos el ángulo de 60 grados, entonces no es cualquier triángulo, es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Ya, tener presente esto, ¿ya? Es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, en el vértice P, el ángulo resulta ser recto. En ese vértice P, el ángulo resulta ser recto. Recto ahí. Recto en el espacio, ¿cierto? Ahora, aquí es donde vamos a usar el teorema de las tres perpendiculares. La primera es por el dato. Esta columna PQ es perpendicular con el piso equilátero ABC. Y por el pie de la perpendicular está otra. A ver, one moment, lapsus. Ya. Recuerden que este segmento es paralelo con este, ¿no? Entonces, como acá es recto, el ángulo MNP también, ¿no? Caracas, de eso me había olvidado. Las paralelas, ¿no? Pues acá también es recto, miren ustedes, ¿no? Ya, entonces lo que pasaría es esto. Teorema de las tres perpendiculares. La primera es por el dato. Esa recta PQ resulta ser perpendicular con el piso equilátero ABC. Y por el pie de esa perpendicular hay otra, NP perpendicular con NM a este segmento, ¿no? Entonces, el teorema afirma que el segmento NQ o la recta NQ es la tercera perpendicular y sería perpendicular con la recta NM. Entonces, trazamos este segmento. Pero como acá, digamos que no hay mucha visión, no la veo bien ahí. Mi gráfico no me ayuda, ¿no? Entonces voy a tener que hacer un pequeño cambio. Nada más que para que haya visión, ¿no? O sea, de repente podría ser algo así como esto. De repente así. Ahí me parece que está algo mejor. Más o menos. Más o menos ahí. El punto N, este 2A, por acá también. Punto P está por aquí. Ese ángulo resultó ser 60 grados. Desapareció un ángulo recto, ¿no? Ahí se queda acá. Ahí está. Recto. Acá también resultó otro ángulo recto. Desapareció. Y por el teorema de las tres perpendiculares, el ángulo QNM también resultó ser ángulo recto. Recto ahí. Entonces el problema ya está resuelto, ¿no? Recuerden que ese segmento PM es igual con el segmento AC, o sea, mide 4 veces A. El segmento MN resultó ser el doble de A. Y ahora hay que fijarse en este triángulo rectángulo. Que es una rampa, ¿cierto? Una rampa. Un plano inclinado. Este 2A, ¿dónde era? Acá hay un 2A que me está molestando. No sé de dónde apareció este 2A. ¿Dónde era este 2A? Creo que está por demás, ¿no? Ya, borramos. Sí, el problema ya está resuelto ya. Recuerden que el ángulo que hay que calcular es este de acá. El ángulo NMQ. X. Bueno, ese triángulo rectángulo recto en N tiene la hipotenusa el doble que este cateto. Eso será cuando este ángulo es de 60 grados. Digo entonces, en el triángulo de vértices MNQ recto en N,
Como la hipotenusa MQ es igual con 2 veces el cateto MN, eso es un triángulo rectángulo bastante notable, bastante conocido. Cuando la hipotenusa resulta ser el doble de un cateto, entre ambos el ángulo es notable, 60 grados. Por lo tanto, X será 60 grados. Siguiente ejercicio, 4. ¿Qué nos dice ese ejercicio? Los puntos A, B y C distan de un plano 4 metros, 10 metros y 2 metros respectivamente. O sea, A dista del plano 4 metros, B 10 metros y C 2 metros. Las proyecciones de AB y BC en el plano miden 8 metros y 15 metros. ¿Cuánto será la diferencia AB menos BC? No se sabe. Hay que calcular. Entonces, habrá que hacer el gráfico. Primero graficamos el plano. La representación del plano, mejor dicho. Bueno, se estila representar al plano mediante un paralelogramo. Perdón. ¿Ya? Mediante un paralelogramo. Es una forma de representar al plano. Usualmente es mediante un paralelogramo. Pero alguien dice por ahí, no, yo no quiero representarlo con un paralelogramo. Yo lo represento de esta manera. Profe, ahí está el plano. Este es el plano. Ah, bueno. Si desean, pueden hacer una representación del plano de esta manera. ¿Ya? O sea, ya es criterio de cada quien. Es el criterio de quien está resolviendo el ejercicio. Pero usualmente, normalmente, representamos al plano mediante un paralelogramo. Algo así como esto. Más o menos así. Ok, entonces hay que ubicar esos puntos A, B, C y D que están en el exterior al plano. Ahora, acá hay un detalle. Acá hay un detalle. No nos están diciendo si esos puntos están por encima o debajo del plano. O si algún punto está por encima y si otro punto está por debajo. No nos dicen eso. ¿Ven? Los puntos A, B y C distan de un plano 4, 10 y 2 respectivamente. Pero no nos dicen que A está de repente por encima y que B por debajo. Así que habrá que hacer una suposición. Yo voy a suponer de que esos 3 puntos están por encima del plano. Eso es una suposición mía. Y ojalá esté suponiendo bien, ¿no? Y ojalá, digo. Haré esa suposición ya que no me están diciendo nada, ¿no? La longitud de esas proyecciones son... Ya bueno, entonces... ¿quién está más alejado del plano? El punto A, ciertamente, ¿no? Y el menos alejado sería el... A ver, perdón, ¿qué estoy hablando? El más alejado sería el punto B, ya que la distancia es mayor, ¿no? 10 metros, ¿no? El menos alejado es el punto C. Ya. Entonces, por acá estará el punto B. Tres puntos. Ahora, las distancias hacia los planos. Las perpendiculares trazadas por esos puntos, ¿no? Punto A, por acá el punto B, por acá el punto C. Ahora, por esos puntos hay que trazar las perpendiculares. La primera es esta. Perpendicular con el plano. Es como si fuese una columna. Una columna. Una plomada. La plomada, si ustedes se han dado cuenta, cuando el albañil construye una casa, la hace caer perpendicularmente con el suelo, ¿no? La punta de la plomada
La plomada es de plomo. Por encima hay un cilindro y debajo hay un cono. La punta del cono toca el piso. Y la línea de la plomada, que es ese cordel, sigue o es perpendicular con el plano del piso, ¿no? Esta sería la línea de la plomada, que es perpendicular con el plano del piso. ¿Ya? Entonces, la distancia de A ese plano es 4. Y es 4. Ahora la distancia de B al plano, 10, ¿no? Y la otra es 2. Y ahí no aparece. Así que voy a ver, la distancia de C al plano es 2, ¿no? Ya. Vamos a ir como esto. ¿Qué pasó? Desapareció eso. Ya. Y acá es 10. La distancia de B al plano es 10. De C al plano es 2. Ahora las proyecciones. Las proyecciones, ¿no? La proyección de AB en el plano es 8. La proyección del segmento AB en el plano es 8. La proyección de este segmento AB en el plano sería este segmento, que por el dato es 8. Vamos a ponerlo de color amarillo. Eso por el dato es 8. Alguien me dice algo por el chat. Profe, me sale 7, dice Cristín. Bueno, habría que comprobar, ¿no? Y la proyección del segmento ABC en el plano es 15. Del segmento BC en el plano es 15. Que sería este segmento. Vamos a ponerlo de color celeste. El de celeste mide 15. La diferencia AB menos BC. No se sabe cuánto es la diferencia AB menos BC. Por ahí Cristian dice que sale 7. Parece que sí, ¿no? Ya. Entonces hay que calcular cuánto mide de A hasta B. Aunque no es necesario trazar el segmento AB, sin embargo lo voy a trazar. No es necesario, ¿eh? Ahora, lo que pasaría es que acá aparecen esos ángulos rectos. Recto ahí. Ahí aparecen esos ángulos rectos. Hay otro ángulo recto por acá. Ahí. Luego, en ese trapecio rectángulo que nos ha resultado, la clásica, ¿no? Ya sabemos qué hacer en ese trapecio rectángulo. Lo de siempre. Por este punto trazaríamos una paralela con ese segmento. Y entonces, este es el trazo auxiliar. Trazo auxiliar. Como este segmento es paralelo con este, pues entonces aquí en este punto el ángulo sería recto. Recto en ese punto. Y en este rectángulo que nos ha resultado, miren ese rectángulo que nos ha resultado. Bueno, si este lado mide 4, el opuesto también sería 4. Acá es 4. A ver, punto D, punto E, punto F. Y de las perpendiculares, los puntos D, E y F.
este punto que sea de nombre G. En ese rectángulo con vértices AD y G, si AD mide 4, G también. Así que como de B hasta E es 10 y la parte de abajo es 4, la parte superior tendría que ser 6. Ahí es 6. Y en ese mismo rectángulo, con la base de E que mide 8, la parte superior AG también sería 8. Y luego de haber completado esos segmentos, nos vamos al triángulo rectángulo ABG recto en el vértice G y calculamos la distancia AB, que sería por el teorema de Pitágoras, al ojo, sale 10. Seguimos el mismo método para calcular de A hasta C. ¿Ya? El mismo método. La misma jarana, como alguien dijo por ahí. La misma situación. ¿Ya? Entonces, queremos calcular ahora del punto B hasta el punto C. Siguiendo el mismo método, nos vamos a dar cuenta que la distancia de B hasta C sería 17. Ya. Haciendo una observación por acá. Observación. Observación. La observación sería en ese cuadrilátero que tiene de vértices E, B, C, F. Vamos a replicarlo por acá. Cuadrilátero E, B, C, F. Algo así como esto. Más o menos ahí. De vértices B, C, F, E. Recto en E y en F. Recto en E y F. Hay que colocar esos ángulos rectos. Tanto en E como en F. CF mide 2. CF mide 2. EF 15. De B hasta E es 10. Y entonces hacemos lo de siempre. Lo de siempre cuando tengamos un trapecio rectángulo. Por ese vértice C se traza una altura relativa con ese lado BE. Eso sería el trazo auxiliar. Pie de esa altura, el punto L. Entonces, en ese rectángulo de vértices ELCF, como este lado CF mide 2, el opuesto LE también, de medida 2. Como de B hasta E es 10, y la parte de abajo es 2, la parte superior sería 8. Y en ese mismo rectángulo, como EF mide 15, LC también. Los lados opuestos en todo rectángulo son iguales. Y finalmente, aquí en ese triángulo de vértices BLC, recto en L, por el teorema de Pitágoras, como consecuencia del teorema de Pitágoras, BC sería 17. 15 al cuadrado, 225, 8 al cuadrado, 64, 225 con 64 suman 289, le sacamos raíz a 289 y resulta 17. Por lo tanto, ya se puede calcular lo que se está pidiendo. Que calculemos una diferencia. La diferencia sería AB menos BC.
Bueno, sería entonces AB, a ver, AB mide 10 y BC 17. Yo creo que es al revés, ¿ah? Ya tiene que ser al revés, ¿no? O sea, BC menos AB. BC menos AB. Si no, resultaría negativo, ¿no? Ya, bueno, la diferencia BC menos AB sería 17 menos 10, o sea, 7. Efectivamente, Cristin, sale 7. ¿Qué razón? 11 y 23, ¿no? Siguiente ejercicio, 5. La recta oblicua AB determina con el plano P un ángulo de 45 grados y es congruente con el ángulo entre la proyección de dicha oblicua y la recta AC ubicada en el plano P. Entonces el ángulo BAC es, ¿sabe Dios cuánto será? Hay que graficar. Graficamos el plano P y luego la recta AB. Ah, la recta AC está en el plano P. Ah, ese es un dato que no debemos pasar por alto. ¿No? Entonces primero representamos al paralelogramo, digo al plano, mediante un paralelogramo. Algo así como esto. Este es el plano de nombre P. En ese plano de nombre P está la recta AC. Graficamos entonces en ese plano esa recta AC. Bueno, lo voy a representar nada más que con un segmento, así, de color amarillo. Este extremo de nombre A y el otro de nombre C. Bueno, A y C están en el plano P. Ahora, la oblicua, AB, ¿no? Entonces sería algo así como esto. El punto B estaría en el exterior al plano. El punto B en el exterior al plano, fuera del plano. Esa recta AB determina con el plano un ángulo que mide 45 grados y es congruente con el ángulo entre la proyección de dicha oblicua y la recta AC. Entonces, para observar ese ángulo de 45 grados, lo que hacemos es lo siguiente. Por este vértice B, bajamos la perpendicular, bajamos la plomada. Por este punto B que está encima del piso, bajamos la plomada, o sea, la perpendicular, ¿no? Algo así como esto. Más o menos ahí. Este punto sería el pie de la plomada, el pie de la perpendicular, dicho geométricamente. De color azul. El ángulo de 45 grados se observa cuando tracemos este segmento, que está en el plano P, de color verde. Ya, ese ángulo resulta ser 45 grados. Bueno, acá en el pie de la perpendicular, el ángulo resulta ser recto. Este ángulo que mide 45 grados
es congruente, es igual que el ángulo entre la proyección de dicha oblicua y la recta AC que está ubicada en ese plano P. Caracas. O sea que el ángulo, miren, la proyección del segmento AB en el plano sería la recta que está de verde. Nos están diciendo que esta recta que está de verde con la que está de color amarillo forman un ángulo que también mide 45 grados. Eso es el dato. ¿Cuánto es el ángulo BAC? ¿Cuánto será el ángulo? ¿Qué pasó acá? ¿Cuánto será el ángulo BAC? No se sabe. Hay que calcularlo, ¿no? Ahora, este gráfico no me está ayudando. Este gráfico no me ayuda. Ahora, aquí me está pidiendo que calcule el ángulo BAC. Pero aquí faltaría algo falta acá. No se podría calcular. A ver, el ángulo BAC. Ah, no, sí, que estoy hablando. Sí se puede calcular. Ya, pero, a ver, este gráfico no me ayuda. Voy a tener que hacer un cambio. De repente así. Algo así como esto. Más o menos ahí. Ya, este ángulo por el dato es 45 grados. Y la proyección de la recta AB en el plano sería la recta de verde. Nos están diciendo que esta recta de verde con la recta de amarillo que están ambas en el plano determinan también ese ángulo de 45 grados. Vamos a decir que la proyección del punto B en el plano sea, por ejemplo, el punto C. Ah, perdón, el punto C ya hay un punto con nombre C. Que sea D. Proyección del punto B en el plano del punto D. ¿Ok? Nos están diciendo que ese ángulo CAD también mide 45 grados. Ese ángulo CAD también mide 45 grados. Hay que calcular cuánto mide el ángulo BAC. Marcamos entonces el ángulo BAC y hay que calcularlo. Ahora la pregunta es ¿cómo? Eso ya es otro asunto. Ese ya es otro caucao, como decía mi abuelito. Se puede calcular de diversas maneras. Por ejemplo, de esta manera. Usando el teorema de las tres perpendiculares. ¿Ya? Por este punto D, por el pie de la perpendicular, se traza una segunda perpendicular y en este caso a la recta AC. Eso sería el trazo auxiliar. ¿Ya? Vamos a ponerlo de color, de color naranja. Este segmento que acabo de trazar de color naranja, por construcción, es perpendicular con la recta AC. Perpendicular con la recta AC. Miren, ¿qué pasó? ¿Alguien quiere hablar por ahí, creo? Pide la perpendicular, el punto E, y luego el teorema de las tres perpendiculares.
Esta sería la tercera perpendicular. La recta BE es la tercera perpendicular y sería con la recta AC. Ajá. Entonces, ese ángulo BEA es recto. 90 grados. Ese ángulo BEA es recto. Claro, recto en el espacio, ¿cierto? Ok, luego hay que completar segmentos y todo eso, ¿no? A ver, ¿de dónde empezamos ahora? Por ejemplo, podríamos empezar en ese triángulo ADE, bastante notable, triángulo rectángulo notable de 45 grados y 45 grados. Bueno, vamos a decir que un cateto sea, por ejemplo, de medida M unidades. Un cateto de medida M unidades. Ahí es M. Y en ese triángulo ADE, recto en E, notable de 45 y 45, los catetos son iguales. Acá también es M. Y así también, a ver, vamos a ver ahí qué resulta. Ya. Ese triángulo BDA, recto en D, tiene este ángulo de 45 grados, también es notable, ¿no? Ya. Ahora, la hipotenusa AD en ese triángulo ADE sería M por la raíz de 2. M raíz de 2. Y luego, en ese triángulo ABD, ya nos vamos al triángulo ABD. En el triángulo de vértices ABD. Notable de 45 grados y 45 grados. Se sabe que la hipotenusa AB es el producto de algún cateto, en este caso AD, con la raíz del número 2. Sabemos eso, ¿ok? Así que como AD mide M raíz de 2, hay que reemplazar, ¿no? Reemplazamos. AD mide M raíz de 2. Y esto lo multiplico con la raíz de 2. Raíz de 2 con raíz de 2 dan el producto 2. O sea que AB sería 2M. AB es 2M. Nos vamos al gráfico y de A hasta B resultó ser 2M. Ahí. Y como paso final, ya como paso final, final de finales, nos vamos al triángulo AEB, una rampa, en la rampa ABE, esa rampa tiene el ángulo recto en el punto E. Es un triángulo rectángulo, ¿no? Ese triángulo rectángulo, vamos al triángulo, ¿ya? En el triángulo de vértices ABC recto en C. Triángulo ABC recto en C. Bueno, ya se habrán dado cuenta que la hipotenusa es el doble de un cateto, ¿no? Como la hipotenusa AB resultó ser el doble que el cateto AE, no queda más que decir que X es 60 grados. Por lo tanto, X será 60 grados. ¿Qué me dicen por acá? Profe, no, cuidado, Cristín, no es 30, es 60. ¿Ya? 60. De repente me estoy equivocando, ¿eh? No sé, a ver, Cristín, confirma, ¿está bien o no? ¿Es 30 o 60? Cristín. Confirma. Ya, ok, cuidado, ahí es 60, ¿ya? Cuando un triángulo rectángulo tiene la hipotenusa el doble que un cateto, entre ambos el ángulo es notable, 60 grados. No, sí, profesor, es 60. Sí, que me mareé con el ángulo de 45 acá. Un lapsus. Ya, no hay problema. Seguimos, ejercicio 6. ¿Verdadero o falso, no? ¿Un tetraedro regular tiene 3 alturas? No, esto es falso. El tetraedro regular tiene 4 caras. Tetra es 4.
Por cada cara hay una correspondiente altura, o sea, el tetraedro regular tiene 4 alturas y no 3. ¿Ya? Esa primera proposición es falso. Un hexaedro regular tiene 3 diagonales congruentes. Sí, eso es verdadero. El hexaedro regular tiene 3 diagonales congruentes. Eso es verdadero. ¿Ya? Pero si dijese así, un hexaedro regular tiene solamente nada más que 3 diagonales congruentes, eso sería falso, ¿ya? Pero como nos están diciendo que un hexaedro regular tiene 3 diagonales congruentes, a sabiendas que el cubo tiene 4 diagonales que son congruentes, entonces, de hecho que tiene 3 diagonales congruentes, ¿no? Faltaría una más, ¿no? Esto es verdadero. Un octaedro regular tiene 3 diagonales congruentes. Sí, eso también es cierto. El octaedro regular tiene tiene 3 diagonales congruentes. Sí, sí. Verdadero. El dodecaedro regular tiene 30 aristas. Dodecaedro. El dodecaedro está conformado por pentágonos regulares. Siempre y cuando sea regular, ¿no? Son 12 pentágonos regulares. Entonces la cantidad de aristas se calcula de esta manera. Como son 12 pentágonos regulares, serían 12 por 5. Pero entre 2. 12 por 5 es 60, entre 2, 3. Esto es verdadero. O sea, sería falso, verdadero, verdadero. No veo por acá esa clave. Hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, falso, verdadero. Falta una. Falso, verdadero, verdadero, verdadero. Hey, ¿qué pasa? El dodecaedro regular tiene 30 aristas. Esto es verdadero. La única proposición, o sea, la última proposición es verdadera. Y la única que veo acá que termina con V es esta. Falso, falso, verdadero, verdadero. De repente por acá esta es falsa. A ver, un hexaedro regular tiene 3 diagonales congruentes. Ay, 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 doctores, ¿ah? Miren, la última proposición es verdadera. El dodecaedro regular tiene 30 aristas. Ese es verdadero. De repente me estoy equivocando, a ver. Dodecaedro, ¿no? El icosaedro regular tiene 20 caras que son triángulos equiláteros. A ver, dodecaedro. Son 12, ¿no? 12 por 5, 60, entre 2, 30. Este es verdadero. Y la última proposición es verdadera. Y acá solamente la última que es verdadera es la D. O sea, es falso, falso, verdadero, verdadero. Bueno, así como está aquí, ¿no? Ahora esta de acá habría que ver si este es falso. Un hexaedro regular tiene 3 diagonales congruentes. Claro. El hexaedro regular tiene 3 diagonales congruentes. Eso es verdadero. Pero si dijese, un hexaedro regular tiene solamente nada más que 3 diagonales congruentes, eso sería falso. ¿Ya? Yo creo que es esta, pero acá tendría que ser, en vez de F, tendría que ser V. No sé, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Opiniones? A ver, a ver. ¿El hexaedro regular tiene exactamente 3 diagonales congruentes? Si dijese así, sería falso. ¿Y ahí cuántas alturas tiene el tetraedro regular en realidad? Tiene 4. Tiene 4 alturas. A ver, vamos a graficar. Pero está diciendo que entonces tiene 3 alturas. Si usted me está diciendo que tiene 4, Tiene la palabra razón. tiene, como usted dice, debería ser verdad. Ahí tiene razón, ahí tiene razón. Ahora vamos a analizar esto, ¿ya? Acá nos están diciendo, un tetraedro regular tiene 3 alturas. El tetraedro regular es como la Perdón. piramidita, ¿verdad? La pirámide Claro, es ajá. en base de triángulo. Ya, a ver.
Eso es un A tetraedro. ver, si yo dijese esto, un triángulo tiene una altura, ¿sería verdadero o falso? Falso. Un triángulo tiene 3 alturas, de acuerdo a los vértices. Y si yo dijese, un triángulo tiene solamente una altura, si dijese así, ¿no? Un triángulo, Falso. uy, ay, ay, entonces ahí mira, si yo digo, un triángulo tiene una altura, eso es falso. Y Eso si es digo, un falso. triángulo tiene solamente una altura, también es falso. Mira, a ver, vamos a analizar eso. Y ahí no me estoy quedando bien claro con esto. Si yo digo, A ver. un triángulo tiene una altura, yo creo que eso sería verdadero. ¿Ah? Un Allá, triángulo, claro, un triángulo tiene lo esta altura, coloca ¿no? como que no es una afirmación completa, sino una afirmación regular nomás. Claro, o sea, si yo digo un triángulo tiene una altura, eso sería cierto, ¿no? Este Ya, triángulo tiene esa altura, cierto. mírale. Pero no Claro. solamente es esa altura, también tiene esta otra altura, y también tiene esta 3, otra, ¿no? de acuerdo al Entonces, número de vértices. claro, ¿no? Entonces, Ya, si la proposición fuese un triángulo tiene una altura, eso sería cierto. Pero ya. si la proposición fuese un triángulo tiene solamente nada más que una altura, esa proposición sería falsa. Ya, y en el caso del tetraedro, En el caso del tetraedro vamos a no, analizar, ¿no? sí que el tetraedro. Vamos El a, vamos tetraedro es como a, una pirámide con una base triangular. claro, todo tetraedro, cualquier tetraedro es una pirámide. Sí. Sí. Por ejemplo, así, ¿no? Bueno, más o menos así. Entonces, Ya. claro, Ahí respecto de esto. tiene una, dos, Claro, tres, 4 alturas. ¿cuántas alturas, no? Entonces acá nos están 4 diciendo, alturas. acá nos dicen esto. Un hexaedro regular tiene, a ver, ¿dónde estoy? Acá, ¿no? En la primera, ¿no? Un tetraedro El regular tiene tetraedro. 3 alturas, eso es cierto. Ya, entonces, así como usted me dice, entonces es verdadero, no es falso. No es falso, yo acá me había equivocado más bien, ¿no? Esto es falso. Es Digo, verdadero, verdadero, ¿no? Porque si nos verdadero. dijesen, ajá, si nos Ya, dijesen, pero si en nos este dijesen, caso, pero en ese caso la respuesta está mal. O yo el digo que 30, sí están malas. Yo diría que sí están malas. ¿No? Yo creo que acá, la 4 ujú, estaría falsa según las claves. o sea, todas las claves saldrían verdaderas, ¿no? Ah, Claro. Porque si acá nos dijesen un tetraedro regular tiene solamente 3 alturas, eso sería falso. ya. El tetraedro regular tiene 3 alturas y no son las únicas. Faltaría una altura más, ¿no? Pero de hecho que tiene 3 alturas. Dos. Ujú. Bueno, yo creo que ahí serían todas verdaderas, ¿no? Ya. Y en el hexaedro, ¿cuántas diagonales tiene en realidad? El hexaedro tiene 4. Tiene 4 diagonales. 4. El hexaedro regular, ¿no? Hexaedro cubo, pues. Ujú. Cubo. Claro, el cubo tiene 4 diagonales, ¿no? A ver, 1, Ujú. sí, 4. Ahora, si nos dicen un hexaedro regular tiene 3 diagonales congruentes, eso es cierto. Mira, ¿qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, digamos que tengo un cuadrilátero? Y yo digo esto, un cuadrilátero tiene una diagonal. ¿Eso sería verdadero o falso? Solo una diagonal, falso. No, ojo, un cuadrilátero tiene una diagonal. Verdadero. Pero no, tiene, por ejemplo, esta diagonal, pero no es la única, ¿cierto? Pero si nos dijesen, si dijese así, ¿no? Un cuadrilátero tiene solamente una diagonal, esa proposición sería falsa, porque no solamente tiene esta diagonal, tiene también esta otra, ¿no? Ya. Uy, ay, ay, mira, ahí tenemos para discutir bastante, ¿no? O sea, el que ha Ya. propuesto esto me parece que no ha tenido presente eso, ¿no? Mm, Tendríamos que discutir con el que ha propuesto, ¿no? Y la fórmula de aristas es número de vértices por En el vértices. caso, en el caso de los polieros regulares, la cantidad de aristas se calcula de esta manera, ¿no?
la cantidad de lados que tiene cada cara, que en este caso sería como el dodecaedro regular está formado por pentágonos regulares en cantidad de 12. Si nos ponemos a contar, o sea, nos ponemos a contar en una cara las aristas serían 5, ¿no? En otra también, en otra también, en otra también, y así consecutivamente. O sea, en el proceso de conteo serían 12 por 5. Pero cuando hacemos eso, estamos contando una arista 2 veces. O sea, en una cara y en la adyacente contamos una arista, ¿no? O sea, estaríamos contando 2 veces la cantidad de aristas. Por eso es que aquí lo dividimos con 2, ¿no? 12 por 5, 60 entre 2, 30. Por ejemplo, el cubo está formado por 6 cuadrados, ¿no? ¿Cierto? Entonces sería 6 por 4, 24 y entre 2, 12. O sea, el cubo tendría 12 aristas, ¿no? Lo cual es cierto, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tetraedro regular, los tetraedros regulares están formados por 4 triángulos equiláteros. 4 por 3 entre 2, ¿no? O sea, 6, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Este tetraedro regular tiene 4 aristas, ¿no? O perdón, 6 aristas. 3 arriba, que son las laterales, y otras 3 por abajo, ¿no? Oye, ya nos hemos pasado del tiempo, ¿eh? 11:49. Creo que ya aquí nomás lo dejamos, pero esto de la teoría está en discusión, ¿no? Miren, Ya, no hay clave. parece que no hay clave, ¿ah? Me parece. Ya. Ok, ya nos veríamos la siguiente semana. Por acá alguien me dice algo. Lo único que sé es que el dodecaedro regular tiene 12 caras, 20 vértices y 30 aristas, ¿no? Claro, sí, claro. Ajá. Sí, pues la última proposición es verdadera, ¿no? Parece ser que la clave es la D, ¿no? Pero, como les digo, si nos ponemos a analizar, pues estaría mal, ¿no? Profesor, ¿cuántas preguntas nos faltan? Nos faltan 2, la 7 y la 8. ¿Dos? Ah. Mm, Lo voy a poner en el resumen. Ajá. ya. Una sugerencia sería que esta pregunta la hagan al profesor de razonamiento matemático y a ver qué le responde, ¿ya? Ya. Pero cuando le pregunten, no les digan que yo les he dicho. Ah, No. ya, ok. Ya solapado nomás. Claro, porque si dicen eso y el profesor no le responde bien, va a pensar que yo les he mandado y pucha, solamente por molestarlo, ¿no? Ah, ya. Como Ya. chacales. Sí. Ok, profesor. Sí, no. Solapadito nomás. Ajá. Ya nos vemos ya entonces.